Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Muchas gracias, hermosa la alabanza, amén. Vamos a ir a la palabra de Dios para abrir nuestras Biblias en la primera carta del apóstol Pablo a la iglesia de Tesalónica. Me estoy refiriendo a 1 de Tesalonicenses capítulo 4 verso 1. Quiero referirme en esta tarde a la vida que a Dios agrada, pues por título lleva así este capítulo. Los primeros versículos dice: la vida que agrada a Dios. Vamos a dar lectura una vez hallado el texto bíblico. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 1. Damos lectura y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros y cómo os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis de fornicación. Hasta aquí damos lectura a la palabra del Señor. Podemos ver por la Escritura que la vida a la que Dios bendice es la vida del justo. A lo largo de toda la Biblia, nosotros podemos ver la diferencia que hay entre los pecadores y los justos. Cuando comienza uno de los libros poéticos más leídos a nivel mundial, que es el libro de los Salmos, en el capítulo 1, en el verso 5, dice: y los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. Levantarse significa estar erguido, levantarse significa estar firme, el levantarse significa estar de pie, el levantarse significa estar fortalecido mediante la fe. Pero ¿qué es lo que la Escritura dice y hace distinción? En que no se levantarán los pecadores en la congregación de los justos. Así como dice la primera parte, que en el día del juicio no prevalecerán los malos, los impíos contra los justos. Entonces podemos mirar que la vida que Dios bendice es la vida del justo. Uno de los cánticos que más han acompañado a la iglesia, especialmente el movimiento pentecostal, creo que es esa canción de nuestro hermano Miguel Cejas, que en todos lados se cantó en los años 90, ¿ven? El justo florecerá como la palmera, como el cedro del Líbano, amén. Entonces, la vida del justo es una vida que va en aumento. El justo dice que su vida va en aumento como la luz de la aurora.
hasta que el día esclarece y el lucero de la mañana aparece en nuestros corazones. No solamente ello, sino que la Escritura es clara en cuanto a que los justos son los que heredarán la tierra y quienes vivirán por siempre sobre ella. Amén. Dice que el justo heredará la tierra y vivirá por siempre sobre ella. Refiriéndose a este tema en particular, el apóstol Pedro dice que según la promesa de Dios, nosotros esperamos cielo nuevo y tierra nueva en el cual mora la justicia. Por eso es que los justos son los que van a heredar la tierra y quienes vivirán por siempre sobre ella. Y tal es así que aún en la misma muerte el justo tiene esperanza. Por eso leemos en el libro de los Proverbios, en el capítulo 14, en el verso 32, dice: mas el justo en su muerte tiene esperanza. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza de la vida eterna, tiene la esperanza de la resurrección. Dice que a los ojos de Dios la muerte de los justos es agradable. Entonces, la vida que Dios bendice es la vida del justo. Y la voluntad de Dios es la santificación, o sea, que todos estemos apartados de maldad y vivamos delante de Dios en integridad y en rectitud. Pero ¿cómo poder llegar a disfrutar de esa vida? ¿Cómo poder alcanzar esa gracia cuando la misma Escritura nos ha puesto a todos bajo la sentencia y el juicio de muerte? Por cuanto que todos hemos pecado, hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. O sea, separados eternamente de la gloria de Dios. Y en la misma carta en donde está esa sentencia de muerte, que es la carta a los Romanos en el capítulo 3, en el verso 10 dice, como dice la Escritura, no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cómo alcanzar a vivir esta vida de justicia, que es la vida que a Dios agrada y es la vida que Dios bendice? Amén. ¿Por qué? Porque clama el justo y Dios le responderá. La oración del justo es eficaz y puede mucho. Amén. Caerá un justo y 7 veces se levantará. O sea que la vida que es bendecida es la vida del justo, pero la sentencia que pesa sobre la humanidad es una sentencia de muerte, por cuanto que todos hemos pecado, hemos quedado separados eternamente de la gloria de Dios, de poder disfrutar de esa belleza moral. Entonces, ¿por qué Dios daría tanta bendición a los justos, sabiendo de que el hombre por sí mismo es incapaz de alcanzar esa vida? Porque Dios daría tanta bendición a los justos, sabiendo que el hombre por sí mismo jamás podría llegar a disfrutar de esa bendición. Porque lo que es imposible para el hombre, posible le es a Dios. Por eso, aparte de la justicia que es por medio de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia que es por medio del Señor Jesucristo. Por lo cual no hay excepción de persona. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios. O sea que no hay diferencia entre clase social, no hay diferencia entre estatus económico, no hay diferencia entre nivel intelectual, no hay diferencia entre razas, no hay diferencia ninguna para el hombre. ¿Por qué? Porque todos hemos pecado y hemos quedado destituidos de la gloria de Dios y bajo la sentencia de muerte de estar separados eternamente de Dios. Entonces, por una justicia propia, el hombre le es imposible alcanzar esta belleza moral. Por obras es imposible que el hombre pueda vivir delante de Dios. Por eso, aparte de la justicia que es por medio de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, la justicia de Dios que es por medio del Señor Jesucristo. Y claramente nos dice
que lo que era imposible para el hombre, Dios lo hizo posible mediante el Señor Jesucristo, justificándonos gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Justificándonos gratuitamente. O sea, no hay precio en ello. Por eso es que lo peor que puede hacer un hombre es querer hacer un pacto con Dios, poniendo de sí mismo un precio o un esfuerzo, o poniendo de sí mismo algo que quiera ofrecerle a Dios. ¿Por qué? Porque es rechazar la justicia de Dios, que es por medio de la redención que es en Cristo Jesús, la cual le es otorgada gratuitamente, y levantarse a sí mismo, ponderarse a sí mismo, engrandecerse a sí mismo, pensando que por su esfuerzo, por su mérito, o por su devoción, o por su dedicación, puede llegar a alcanzar una gracia, o la gracia que es de Dios. Amén, la gracia que es de Dios. Por eso que la doctrina que hoy se enseñan de pactar, de hacer, de dar, para poder recibir, no tiene ningún fundamento bíblico en este tiempo. Amén, no tiene ningún fundamento bíblico en este tiempo. ¿Por qué? Porque este es un tiempo en el que Dios ha determinado para todos los hombres que creen en el Señor Jesucristo que sean salvos. Ha determinado para todos los hombres que creen en el Señor Jesucristo que puedan alcanzar esa belleza moral, que puedan alcanzar esa vida que a Dios agrada. Por eso, y lo determinó, que sea por medio de la predicación del Evangelio, para que sea dado por medio de la fe, a fin de que sea por gracia, para que ninguno de nosotros nos jactemos delante de Dios, ni ninguno de nosotros nos hagamos soberbios, nos levantemos ponderándonos a nosotros mismos que hemos recibido algo de Dios por lo que nosotros dimos, por lo que nosotros hicimos o por lo que nosotros nos hayamos esforzado. Ahora esto nos deja exentos de esforzarnos, nos deja exentos de dar, nos deja exentos de ofrecernos. No, amén, no nos deja exentos. Pero una cosa es que yo me ofrezca voluntariamente, y aún así, aún cuando me ofrezco a Dios, cuando doy a Dios, nunca voy a ofrecer nada de lo que no tengo. Nunca voy a poder dar nada de lo que no tengo. ¿Y quién dio a Dios primero para que diga que tiene que Dios tiene que devolverle algo? Sino por el contrario, todo lo que tenemos, todo lo que somos, lo hemos recibido primeramente de parte de Dios. Si yo no tuviera vigor, si yo no tuviera salud, si yo no tuviera fuerza, si yo no tuviera devoción, si yo no tuviera determinación, si yo no tuviera poder adquisitivo, si yo no contara con un tiempo, entonces no podría ofrecer nada. Y todo lo que tengo, no lo tengo por mí mismo, no lo he obtenido por mí mismo, sino que lo he recibido de Dios. Dios es el que nos hace competentes para poder servirle, para poder ofrecernos, para poder darle. Por eso también el otro punto o el otro extremo tampoco es bueno. Así como no es bueno el ponderarse a sí mismo, así como no es bueno ensoberbecerse en su propio razonamiento, pensando de que si da algo, que si hace un esfuerzo por sí mismo, pensando de que si cumple, de que si obedece, Dios tiene que retribuirle, así como eso no es bueno, tampoco es bueno el otro extremo, en decir, pobrecito, yo no tengo nada para dar, o yo no soy nada, o yo no entiendo, o yo no, a mí me es imposible. Amén. Tampoco podemos decir de esa manera. ¿Por qué? Porque si somos miembros, parte del cuerpo de Cristo, una actividad propia tenemos, por la cual
el cuerpo va recibiendo su crecimiento y se va edificando en amor hasta alcanzar la medida y la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús. Amén. Entonces tampoco es bueno el otro extremo, en que yo diga, pobrecito, no tengo nada, o soy pobre, no puedo dar nada, o no tengo tiempo, o no tengo salud, o no tengo esto, o no tengo aquello. Aún han habido personas que han compartido su testimonio de que muchos de ellos, para que no siguieran compartiendo, le mutilaron la lengua, para que no siguieran compartiendo el Evangelio. Y aún con la lengua mutilada han seguido escribiendo y sus escritos llegaron a ser de gran bendición. El segundo libro más vendido, que es El Camino del Peregrino, después de la Biblia, siendo que el primer libro vendido a nivel mundial es la Biblia, el segundo libro más vendido es El Camino del Peregrino. Y ese libro fue escrito en la prisión, en la cárcel. Aún el apóstol Pablo decía que él estaba preso, pero que la palabra del Evangelio no se hallaba preso. Cuando termina su carta, envía los saludos personales y dice, y los de la casa de César también los envían saludos. ¿Por qué enviarían saludos los que estaban en la casa de César si no tuvieran un afecto fraternal para con la congregación, para con los santos? Si enviaron saludos era que habían tenido una conversión, que habían creído en la palabra verdadera del Evangelio, se habían hecho uno con la iglesia y ese era el motivo por lo cual enviaban saludos. Por lo que manifestaban el amor fraterno hacia la congregación por medio de las cartas del apóstol Pablo. Entonces, la palabra del Evangelio no estaba presa, aunque Pablo estaba preso, él veía que el Evangelio seguía predicándose, el reino de Dios seguía creciendo y extendiéndose. Por eso nunca digamos estar incapacitados para compartir. Es más, recuerdo el testimonio de uno de los pastores que ha sido mentor en mi vida espiritual, que cuando le operaron de una hernia que tenía, que había subido hasta los intestinos, lo cual le llevó a una operación muy, muy grave, de la cual también termina falleciendo, ¿no? Por muchos años él vivió soportando los dolores, los conflictos que eso le había traído, predicando el Evangelio, ciego, faltándole una pierna, con una gran hernia que había subido hasta tomar los intestinos, lo cual le impedía movilizar el vientre, comer, y bueno, con problemas de diabetes. Pero él recorría predicando la palabra del Evangelio. Cuando cae en esa internación, que cuando le abren no vuelven a cerrarle, quedó con abierto su estómago, prácticamente era una situación muy terrible, pero él desde su sala o desde su cama, él levantaba la voz y compartía con los demás internos, que las demás personas que estaban internadas, la palabra del Evangelio. Compartía con ellos, aún estando en una agonía, aún estando... Y en esto nosotros podemos ver de que hay testimonios y hay testigos de quienes nunca han dejado de compartir el Evangelio, nunca nada les fue un impedimento para compartir el Evangelio. ¿Por qué? Porque Dios es el que se manifiesta. La capacidad y la competencia no es nuestra, sino que la capacidad y la competencia provienen del Señor. Por eso es que la redención que es en Cristo Jesús nos fue otorgada gratuitamente, como un don, como un regalo de Dios. Y si nos fue otorgada gratuitamente, significa que no tiene precio. No es que no se pagó el precio, se pagó un muy alto precio. Dios se encarnó, se hizo hombre, y en la condición de un hombre se hizo siervo de la humanidad,
y obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. Se pagó un muy alto precio, pero el hecho de que se pagara ese precio no significó que usted o yo tuviéramos que pactar, tuviéramos que hacer algo, sino simplemente recibirlo. Nos fue otorgado como un don, como un regalo, para que lo recibamos por medio de la fe, a fin de que ninguno se jacte ni se gloríe en la presencia de Dios. Por eso lo peor que hay para Dios es querer venir con un pacto, querer venir con una ofrenda, querer venir a darle algo para recibir, para ser bendecido. ¿Por qué? Porque la vida, y esto lo vuelvo a reiterar para que se nos grabe, la vida que Dios bendice es la vida del justo. Y el justo vive por la fe, no por la obra. Porque por obras ningún hombre puede ser justificado. Es más, por la obra todos los hombres quedamos bajo la sentencia de muerte, separados de Dios eternamente, siendo destituidos de esa gloria. Porque todos hemos pecado. Porque todos hemos pecado. ¿Me comprende? Por eso es que esa vida es la que Dios bendice, es la vida que Dios agrada, es la vida que hemos recibido, nos fue otorgada como un don por el haber creído en la redención que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, lo cual nos fue otorgado gratuitamente. Ahora, al leer la primera carta de Tesalonicenses en el capítulo 4, en el verso 3 dice: la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, si esa voluntad es nuestra santificación y nosotros hemos heredado una vida contaminada, hemos heredado una vida corrompida por el pecado, ¿cómo podríamos vivir de acuerdo a esa voluntad? Y si la vida que Dios agrada y la vida que Dios bendice es la vida del justo, y esa vida que Dios se agrade, que Dios bendice, nos es otorgada como un regalo, entonces, ¿cómo ahora la Biblia dice la voluntad de Dios es vuestra santificación? Vamos a abrir para entender esto en la carta a los Hebreos. Hebreos capítulo 10, y puede leer conmigo desde el verso 6 en adelante. Hebreos capítulo 10, verso 6, verso 5 en adelante. Por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí, diciendo: primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego: he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. Y en esa voluntad, o sea, en la voluntad del Señor Jesucristo, que vino a este mundo, el versículo 10 dice: somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. En esa voluntad, en la voluntad de Jesucristo, quien viene a este mundo, no considerando su deidad como algo a lo cual aferrarse, sino que despojado de esa deidad toma la forma de un hombre. En la forma del hombre se hace servidor de los hombres y obediente a Dios hasta la muerte y muerte de cruz. En esa voluntad somos santificados. ¿Y qué es lo que nos dice la Escritura? Hecho una vez y para siempre. Entonces, la santificación es la voluntad de Dios.
El hombre por sí mismo no puede llegar a esa condición, a ese estado moral. No puede llegar por causa de que está corrompido por el pecado. El hombre se perdió en el huerto del Edén y nunca más se recuperó, ni se recuperará. Ni se recuperó, ni se recuperará. Dios le ha dado a ese hombre el morir y el nacer de nuevo por medio de la palabra verdadera del Evangelio. No le da a ese hombre atributos, no le da a ese hombre virtudes, no le da a ese hombre capacidad por sí mismo de poder alcanzar esa belleza moral. Entonces, lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Pero Dios no puede alcanzar a vernos con belleza moral separados de Cristo. Por eso Jesús fue muy firme en cuanto que dijo: separados de mí, nada podéis hacer, pero permanezcan en mí. Mis palabras permanezcan en vosotros y llevaréis fruto y seréis limpiados y llevaréis mucho más. Por eso Jesús en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, lo explica a través de la parábola del sembrador. Y cuando le explica a sus discípulos, le dice: el campo es el mundo, la semilla es la palabra de Dios. El que la recibió al costado del camino es el que recibe la palabra y no la entiende. Viene el diablo y le lleva la bendición. El que la recibe entre pedregales es el que la recibe con gozo, pero luego viene el sol de la prueba, la persecución por la palabra que ha recibido, y no permanece. El que recibe la palabra entre espinos, la recibe, pero luego el afán de este mundo la termina ahogando. Pero el que recibe la palabra y la entiende, esa palabra entiende, es importante que nosotros la relacionemos con Hebreos capítulo 11, verso 3. ¿Qué es lo que dice Hebreos capítulo 11, verso 3? Por la fe entendemos. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. El entendimiento en la vida del creyente no se da por el conocimiento intelectual, sino se da por medio de la fe. Por eso Jesús nos manda a convertirnos como niños. Un niño se supone que no tiene el intelecto desarrollado. Pero ¿cuál es la virtud del niño? Que lo que tú le dices, él lo toma, lo cree. No lo cuestiona. Por eso es que Jesús dice: si no os convertís como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Lo que era imposible para el hombre, Dios lo hace posible mediante la ofrenda del cuerpo del Señor Jesucristo, redimiéndonos gratuitamente, haciendo la voluntad de Dios, el Señor Jesucristo, y en esa voluntad nosotros somos santificados. Hecho esto una vez para siempre. Entonces, el hombre no llega a esa belleza moral, ni llega a esa posición delante de Dios por obra, por sí mismo, sino por el creer. Entonces, si tuviéramos que resumir, ¿cuál es la voluntad de Dios? La voluntad del Padre es esta: que creamos en aquel que Él ha enviado. Si tuviéramos que resumir este mensaje, y la voluntad de Dios o la voluntad del Padre es que creamos en aquel que Él ha enviado. ¿Qué significa? Que nosotros no vivamos por nosotros mismos, ni poniendo por fuerza el brazo de carne, sino que nosotros vivamos por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Por eso es que es el justo el que vive por el creer, no vive por hacer.
sino vive por el creer. Si fuera dado por el hacer, Israel lo hubiera alcanzado. Pero Dios es evidente que no puede justificar a ningún hombre por obras, por cuanto que todos han pecado. Y la ley dice que cuando tú incumples un solo punto, te haces culpable de toda ella. Entonces era imposible para el hombre llegar a ser justificado por obras. Entonces lo que es imposible para el hombre, Dios lo hace posible. Por eso, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas, por cuanto que Dios no hace excepción de persona, y todos estamos bajo el juicio, por cuanto que todos pecamos, quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿cuál es la salida para el hombre que está bajo el juicio de muerte? Creer en Jesucristo. Recibir el don de Dios, recibir el regalo de Dios que ha sido otorgado gratuitamente, la redención que es por medio del Señor Jesucristo. Y de esa manera es que en nosotros se cumple la voluntad de Dios y recibimos toda la bendición. Por eso Pablo claramente dice que nosotros, quienes hemos creído en Cristo, estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales y hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. Fuimos hechos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Por lo cual les quiero alentar en esta hora. Usted que ha abrazado la palabra del Evangelio, por la cual hoy vive delante de Dios confiadamente, a que permanezca en esa fe, que es aquello que le va a permitir estar de pie. Por eso dice que los pecadores no se levantarán en la congregación de los justos. ¿Por qué? Porque el justo vive por lo que cree, y la firmeza del creyente es dada por medio de la fe. Así que solamente se puede alcanzar esa firmeza mediante el creer en la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario. Hasta aquí quiero compartir en esta tarde, esperando que estas palabras hayan cabida en su corazón y así pueda retenerla en el buen depósito del corazón para llevar fruto, ser limpiado y aún llevar mucho más. Oremos al Señor. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, cual nos fuera enviada en esta hora, en el poder, en la potencia del Espíritu Santo, iluminándonos los ojos del entendimiento para que pudiéramos llegar a comprender con todos los santos cuál sea, Señor, la altura, la anchura, la longitud y la profundidad de tu amor, que no nos negó siquiera la vida de su Hijo, mediante la cual nosotros hoy podemos vivir, Señor, quieta y reposadamente, dejando a un lado las obras humanas, dejando a un lado todo esfuerzo humano y saliendo adelante por la obra consumada de Jesucristo en la cruz del Calvario, mediante la cual somos más que vencedores. Por lo que te damos gracias, porque lo que nos era imposible por nosotros mismos, tú lo has hecho posible mediante el cuerpo del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, entregándonos de manera gratuita para que ninguno se jacte delante de tu presencia ni se haga de gloriar, sino que toda la gloria sea para ti. Por lo que te damos gracias en el nombre del Señor Jesús. Amén y amén. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia,
porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,